estos son gilipollas. Y luego quieren que les voten. En lugar de arreglar uno solo de los problemas de los ciudadanos o de no crear problemas nuevos, se pasaban el día con Franco en la boca. Y luego, ¡ay, que los jóvenes se lo toman a risa! ¿Y quién ha convertido al caudillo en un icono pop? Bobos. Hola, soy Bárbara Vara y mis pronombres personales son yo, mi, me, conmigo. Y los tuyos también. La enésima encuesta sociológica decía que el 36% de los españoles valoraba como positiva la dictadura franquista y que entre los jóvenes ese porcentaje subía hasta el 45%. Y es que, 50 años después, la figura de Franco seguía presente en el debate público. ¿Cómo así? Pues, según el periodismo de investigación, parece que la culpa era del algoritmo, que premia los discursos tóxicos. Tenemos información rápida, no la contrastamos. Bueno, en las redes tú eliges qué ver entre lo que te ofrece el algoritmo. Hola, hombres y mujeres, soy el señor Sombrero. Súper a favor. Pero la televisión no tiene algoritmo. En la tele es plato único y con embudo. Y es aún peor si lo hacen desde el humor, que también lo tendrían difícil. El humor negro estaba vetado, el humor verde proscrito y el amarillo pasó de moda. ¿Qué les quedaba a los humoristas? ¿El humor casposo o cambiar de oficio? Españoles, he vuelto. ¡Hombre, Franco! Fíjate qué casualidad que hoy 20N íbamos a hablar de ti. ¡Uy, qué rebeldes! ¿Usted es tonto porque es comunista o es comunista porque es tonto? Estas oleadas de antifranquismo retroactivo solían coincidir en el tiempo con algún caso de corrupción o cagada del gobierno. Y eso es lo que se llamó Francomodín. La carta que tapaba todas las meteduras de pata con un muerto de hace medio siglo. Claro, que en la realidad era un poco más tétrico. ¿Habéis visto la película Reanimator? Pues algo así. En vísperas de Halloween de 2019, el gobierno de transición necrológica trasladó los huesos del dictador de una a otra tumba. Supongo que mirando al futuro y para mejorar la vida de los ciudadanos. Y llegó la pandemia. Yo no creo en esas cosas, pero hubo quien lo achacó a la maldición de la momia. Con el barro de la gota fría aún húmedo, el gobierno de la gente decidió tomar cartas en el asunto. Pues salió el Francomodín. Y no tuvo más remedio que celebrar el 50 aniversario de la muerte de Franco. Pero... Pues me costaba verlo en color, ¿no? Porque en realidad representa la España en blanco y negro, a la cual no queremos volver y que dejamos atrás hace 40 años. Durante el año siguiente se celebrarían 100 actos en memoria del caudillo. Para el evento, el gobierno de Progreso contrató la campaña España en Libertad por 5 millones de euros. Quedé virolo. La adjudicación del contrato se hizo mediante un procedimiento acelerado. Claro, medio siglo después ya empezaba a ser urgente. Y que tampoco es tanto. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Y en enero del año del aniversario presentaron el invento por todo lo alto, con una hada que ríete tú de los Goya. Necesitamos dinero público. El marido de Begoña ejerció de maestro de ceremonias e invitaron artistas de la talla de... el autotune. A ver, 5 millones de euros dan para lo que dan. ¿Y el resto del año qué? Da igual todo. Que no, mujer. Ahí salió el ministro de Memoria Democrática a echar un capote. Y con solo 500.000 euritos más repartidos en contratos a dedo, pues ya se podría montar algo serio. Y hemos programado películas, documentales y otras producciones especiales. Un escape room itinerante, juegos y apps, cursos y talleres, asambleas, concursos y convocatorias públicas de proyectos, fanzines y cómics. Todas estas actividades no solo se desarrollarán en las 17 comunidades autónomas y en Ceuta y en Melilla, también llegarán fuera de nuestras fronteras. Que nos vais a librar de la turra por no vivir en España.
Y queremos hacerlo con todas y todas vosotros. Muchas gracias. ¿No os sentís un poco más radicalizados que ayer? Pues eso es lo que le pasó a la gente. Imaginad a un vecino de La Palma viendo desde su contenedor cómo precisamente Ángel Víctor Torres se gastó la pasta en talleres, zanfines... Pero si todo esto era contra Franco, ¿cómo es posible que salieran franquistas como setas? A ver, cuando la gente más odiosa del planeta te da la matraca contra alguien, ¿qué es lo primero que piensas? A ver si no es tan malo, que además estamos hablando del marido de Begoña, que antes de abrir la boca ya ha mentido. O sea, menuda inventada. Cuando los políticos incompetentes solo pueden ofrecer crispación, pasa lo que pasa. Durante la Segunda República Española, la sociedad igual estaba un poco polarizada. Hola a todos, todas y todes, soy Rubén Sánchez y aprovecho hoy 20N para mandar un mensaje a todos aquellas borregos, fachas de mierda, que estáis votando intolerancia, régimen, dictadura, que no tenéis ni idea de lo que hacéis. Amaño de elecciones, atentado contra el jefe de la oposición, estalló la guerra civil, que es lo peor que le puede pasar a una nación. Perdimos todos, pero la contienda bélica la ganó Franco, el estratega, que eso se le daba bien. Instauró su gobierno sin oposición, que así también gobierno yo, cuyas líneas maestras eran, bueno, que nos lo explique él mismo. De todas maneras es conveniente nos preguntemos, ¿a dónde va el mundo? ¿Camina hacia sistemas capitalistas liberales tipo siglo XIX o hacia fórmulas sociales más sinceras y de mayor eficacia? Es general la aspiración al progreso de su nivel de vida, a una más justa distribución de la renta. Aquí todo el mundo es anticapi. Virolo. El régimen creó la agencia F, con F de Franco. Y la radio, la prensa y la tele solo ofrecían el relato único, vamos, que cambiamos Telepaco por Telepedro. Y se estableció un fuerte mecanismo de censura para proteger a los ciudadanos de toxicidades varias. Un poco como las plataformas actuales. El caso es que pagabas tu hipoteca en 5 años y podías dejar la puerta de casa abierta, que no te la iban a ocupar. No se conocen manadas monoculturales y nadie te impedía entrar al centro de la capital con tu SEAT 600, porque las zonas de bajas emisiones excluyentes no se habían inventado. Esto con Franco no pasaba. Tenía que decirlo. Bueno, tras democratizar la decisión sobre la camiseta que llevaré en Nochebuena, me habéis elegido la roja. Esta se parece más a las del Che. Espero que mi cuñado eche mucha espuma por la boca, si no, vendrá Paco con la rebaja. Agua pasada no mueve molino, y si no estamos mejor, no es progreso. Hasta pronto, aquí. Franco Camón, mueve su sarcófago si te atreves y desatarás su maldición. ¡Franco Camón ha despertado! ¡Mueve mi sarcófago si te atreves! ¡Despiértame y yo mando! ¡Franco Camón ha despertado! La maldición de Franco Camón. Oye, nena, ¿Qué? ¿quieres decirle algo a los niños del mundo? Bueno, no, pero ¿qué les digo? Lo que quieras. Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria. Sí, descanso.